Termómetro clínico. Hola, somos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander de la carrera de Ingeniería Electrónica, cursando la materia Introducción a la Bioingeniería con el profesor Jorge Quintero. Hoy venimos a presentarles un proyecto. Nosotros somos Juan Diego Bedoya, Natalia Mantilla y yo, Antonio Robles. El proyecto consiste en llevar a cabo un teletermómetro. Básicamente, trata de medir la temperatura de un paciente y determinar si éste cuenta con una patología. Como objetivos tenemos los siguientes: llevar a cabo la implementación de un equipo de teletermometría cumpliendo con los estándares de medición de temperatura en un ser humano. Realizar un montaje en PCB con el fin de unificar todas las etapas y de esta manera obtener como producto final un teletermómetro clínico. Crear una interfaz de visualización gráfica de la temperatura y enviar un mensaje de texto con el fin de transmitir los resultados de manera inalámbrica. Fundamentación médica. La temperatura corporal permite evaluar la eficiencia de la regulación térmica que se presenta en el cuerpo humano en función de los cambios de temperatura ambiental y la intensidad de la actividad realizada. La temperatura periférica, piel, mucosas, músculo, extremidades, entre otras, es variable. La temperatura normal del cuerpo de una persona varía dependiendo de su género, su actividad reciente, el consumo de alimentos y líquidos, la hora del día y en las mujeres de la fase del ciclo menstrual en la que se encuentre. Sistema termorregulatorio. El organismo humano es homotérmio, lo cual significa que para mantener una forma constante, la temperatura corporal dentro de unos límites tan estrechos de 36 a 37 grados Celsius necesita, ante elevaciones importantes de la temperatura exterior, poner en marcha una serie de mecanismos de termorregulación. Hipotálamo. El hipotálamo es una glándula hormonal situada en el centro del cerebro que controla y regula cada glándula y a la vez cada una de las funciones del organismo. Una de sus funciones es el control de temperatura donde se recibe, interpreta, procesa y emite instrucciones para conservar y regular la función energética del organismo, resultado de fenómenos de combustión interna de elementos y su relación con la actividad corporal del medio ambiente. Patologías. Hipertermia. El aumento de la temperatura interna mayor a 37,5 grados Celsius a consecuencia de una mayor producción de calor o de una reducción de la pérdida de él sin que se produzca un ajuste del centro termorregulador. Hipotermia. Es una temperatura corporal peligrosamente baja por debajo de 35 grados Celsius. Diagrama de bloques del teletermómetro. Acá estamos mostrando los diferentes bloques que conforman el proyecto, donde tenemos una etapa de NTC, uno de decodador de señal, amplificador, circuito de calibración, filtro pasabajas y circuito microcontrolado. Antes de explicar la etapa de decodador de señal, se debe explicar la etapa de NTC, la cual básicamente consiste en obtener unos valores de resistencia a unas temperaturas determinadas. Esto se logró haciendo una caracterización del termistor, introduciéndolo en agua y calentando esta a través de una resistencia eléctrica, controlando la temperatura con un termómetro eléctrico. Se obtuvieron valores de resistencia a 33 grados, 38 y 43 grados Celsius. Ahora en la etapa del decodador de señal, lo que se buscaba era en R lineal, el cual es un trimmer, poner la resistencia obtenida a 38 grados Celsius, la cual corresponde a 1.308 ohmios. El circuito decodador de señal básicamente lo que hace es asignar un voltaje a cada valor de resistencia que se obtiene en el NTC. Este voltaje es negativo. Etapa amplificador. Esta etapa consta de un amplificador inversor, ya que a la salida de la etapa anterior se obtuvieron valores negativos de voltaje, se utiliza un amplificador inversor para que estos se vuelvan positivos. Se busca que a 33 grados centígrados obtener a la salida B02 un valor de 1 voltio. Esto se logra variando R2, el cual es un trimmer de 150 kiloohms. Circuito de calibración. Ya llegado a este punto, se busca calibrar para diferentes temperaturas una tensión de 0 a 5 voltios. Esta tensión es la que va a entrar al microcontrolador. Entonces, para cuando se tiene una temperatura de 33
grados Celsius, se utiliza el pot calibración, el cual es de 10 kiloohmios, para obtener a la salida un valor de voltaje de 0 voltios. Ahora, para valores de 43 grados Celsius se busca obtener un valor de voltaje de 5 voltios. Esto se logra calibrando o moviendo otro trimmer llamado RG, el cual es de 1 kiloohmios. Básicamente, al mover el trimmer anterior se está cambiando la ganancia del circuito. Filtro pasado. En esta etapa básicamente se busca eliminar todas las componentes de alta frecuencia donde posiblemente puede haber ruido, dejando pasar solamente las componentes de baja frecuencia que son las de interés, que son las componentes de DC. Explicación del código. Bueno, ahora, para realizar el proyecto de teletermómetro, se hizo uso de la tarjeta Arduino y su lenguaje de programación. Entonces, lo que se hizo fue, primero que nada, llamar las librerías Software Serial del módulo GPRS y la librería Liquid Crystal. Entonces, primero se llama al módulo y se le asignan dos variables, 7 y 8, para la transmisión y recepción de los mensajes. Luego se hace el nombramiento de la función Liquid Crystal, en el cual se utilizan algunos pines para la descripción de lo que se muestra en la LCD, la alimentación y otros parámetros. Listo. Entonces ahora hacemos lo siguiente, que es crear algunas variables. El sensor de temperatura, el cual es una entrada analógica de la placa, temperatura, temp y voltaje y relación, que son variables que se crearon para hacer la transformación de la entrada de la placa a valores de temperatura. Y también se tiene una variable entera, tipo entera, que se llama i, la cual se explicará más adelante su uso. Entonces, primero, en el void setup vamos a hacer las siguientes cosas. Primero, inicializar el módulo GPRS con una velocidad de 19.200 baudios y también el monitor serial por si queremos ver algún valor en pantalla. También se inicializa el display. Con eso se quiere decir que es un display de 16x2, 16 columnas, 2 filas, y ya se una espera para que esto se ejecute. Luego proseguimos a hacer un pequeño mensaje en la pantalla, en el cual se espera decir que muestre el mensaje iniciando y espere 60 segundos. Esto con el fin de que el termómetro el sensor tenga el tiempo necesario para establecerse, medir una temperatura, ya que su tiempo de respuesta es bastante lento. Entonces en la línea 1 mostramos el mensaje iniciando y en la línea 2 mostramos el mensaje espere 60 segundos. Bueno, ahora en el void loop, que es lo que se ejecuta constantemente en nuestra placa, tenemos el temp, que es la variable en la cual se guarda el valor de la entrada analógica del Arduino. Se tiene la variable rel, que es de relación, que es una conversión, es como qué tanto del valor digital o binario del analógico, que se mide de 0 a 1023, es una variable con la que se trabaja dentro del Arduino, ¿sí? Listo, entonces el voltaje que entra al Arduino sería en realidad de 0 a 5 volts. Entonces con esto, cuando temp es 1023, eso sería voltaje máximo, o sea, también sería 5 volts. Entonces se multiplica aquí por 5 y ya tendríamos como el valor expreso en el cual está la entrada en términos de voltaje. Listo, ahora hacemos la siguiente conversión, que es para pasar la temperatura en grados Celsius. Bueno, el voltaje tiene un rango de medida de 0 a 5 volts y la temperatura de 33 a 43 grados Celsius. Entonces lo que se hace primero es realizar un escalamiento, ¿sí?, con el cual ya se tiene el mismo rango de temperaturas, digamos de 0 a 10, por así decirlo, y luego le sumamos 33, que es como para crear un offset, y de que para un valor de voltaje de 0 se obtendría una salida de 33 grados. Y en el caso máximo, que la entrada de 5, pues mostraría 43. Ahora el contador. El contador, como se nombró anteriormente,
Empieza como inicializado en 0 y en cada ciclo se le va sumando 1, se va acumulando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este código o este ciclo se va a repetir infinitas veces. Entonces, cada vez el contador va a ir aumentando. Y al final tenemos un delay de, en teoría, 1 segundo. Y ya les explicaré por qué están en 2. Entonces, en teoría es 1 segundo. Para que en el ciclo número 60, o sea, 60 ciclos de 1 segundo, 60 segundos, que es el tiempo que hayamos establecido para la medida. Entonces, una vez que se cumplen los 60 ciclos, entramos a este if, en el cual enviamos un mensaje de texto al celular que se ha incluido y damos una espera de 3 segundos para que éste alcance a enviar el mensaje. Si no, el módulo tiende a apagarse si se le da otra orden antes de que el mensaje sea enviado. Entonces, lo mismo, limpiamos la pantalla y en la línea 1 mostramos un mensaje. Luego, en la línea 2 mostramos el diagnóstico. Ya les explico de qué se tratan estas funciones que son creadas por nosotros. Bueno, aquí están. Esto es de lo más importante del programa, que es la función con la cual enviamos un mensaje de texto al celular. Entonces, primero cuando se llama la función, él envía un mensaje que es enviando mensaje, sending text. Y luego se activan los protocolos. Esto es para crear como la relación o la conexión entre el módulo y el Arduino. Entonces con esto quiere decir que se está preparando para enviar un mensaje de texto. Luego le damos a la función un número con más 57 porque es un número en colombiano, y el número de celular de la persona a la que se le quiera enviar. Aquí iría el mensaje, cualquier mensaje que se le quiera transmitir. Entonces nosotros también hemos creado una función que se llama mensaje temperatura diagnóstico. Y al final dirá mensaje enviado. Entonces este mensaje temperatura diagnóstico es esto que está acá. Con lo cual tiene una entrada que va a ser la temperatura, que es la que se ha convertido aquí arriba. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos un if. Bueno, primero tenemos un string que es teletrometría WIS, su temperatura corporal es la variable temperatura, convertida en string, en Celsius, y su diagnóstico es. Entonces, dependiendo, si la temperatura es menor a 36 grados, el usuario tendrá, o el paciente tendrá hipotermia, y se concatenan ambos caracteres, o conjunto de caracteres. Otro caso sería que si la temperatura está entre 36 y 37,5, el paciente tiene temperatura normal, o más allá de 37,5, el paciente tiene hipotermia. Y lo mismo, se concatenan siempre los caracteres y se retornan. Bueno, la función mensaje es para... Esta función es para el mensaje de texto en el módulo. Y esta función mensaje y función diagnóstico son para mostrar en el display 16x2 el mensaje. ¿Sí? Entonces ya con esto ya tenemos el código explicado y procedemos a probarlo. Bueno, en el void loop el tiempo fue recortado, ya no se dejó 1 segundo como estaba previamente, sino que se dejó en 200 milis. ¿Para qué? Para que no sea tan tedioso probarlo. Entonces empezamos. Bueno, corremos el código primero. Listo, y miramos el monitor serial. Le sale inicializando y el tiempo en segundos, que está más rápido por lo que ya les expliqué. En el tiempo de 60 segundos el mensaje debe ser enviado. Bueno, ahí él espera 3 segundos mientras el mensaje se envía, se le da un tiempo al módulo y como vemos, ya esto es lo que se mostraría en el display. Mensaje enviado y en el display se mostraría la temperatura del paciente y su estado. En este caso, como no hay conectado un sensor, muestra este valor. Bueno, gracias.
Para concluir, se logró llevar a cabo el desarrollo de un teletermómetro, cumpliendo con los estándares de medición de temperatura en un ser humano y determinando el estado del paciente. Se implementó el circuito tanto en protoboard como en PCB, logrando un correcto funcionamiento de cada etapa y en definitiva creando un termómetro eléctrico. Se desarrolló la programación adecuada para implementar el módulo de comunicación GPRS a través de la placa Arduino y el display 16x2 para la visualización.